Mi ex me engañó, me dijo que era patético y que nadie más me amaría porque estaba debajo de su nivel. Meses después, empecé a salir con la barista que siempre me sonreía sin esperar nada. Todo esto empezó en Chicago. Tenía un trabajo estable como diseñador gráfico en una empresa de publicidad. Vivía en un apartamento decente en Logan Square, no lujoso ni nada, pero cómodo. Llevaba 3 años saliendo con ella. No voy a decir su nombre, no porque quiera protegerla, sino porque no quiero verla otra vez ni escrita. A efectos de esta historia, la voy a llamar simplemente ella. Nuestra relación era funcional. Nada espectacular. Había momentos buenos, claro, pero con el tiempo me di cuenta de que casi todo lo que hacíamos giraba en torno a su vida, sus amigos, sus metas, sus dramas. Yo era más como una figura de fondo. Pero aún así, seguía ahí. Pensaba que eso era normal. Que todas las parejas, después de un tiempo, caen en rutinas y roces. Que uno tiene que aprender a ser equipo, como ella solía decir. Lo que más me molestaba, aunque no lo decía en voz alta, era cómo se dirigía a mí en público. Como si tuviera que justificar por qué estaba conmigo. Usaba frases como sí, él es tranquilo, pero es buena gente o no es el más divertido, pero es muy leal. Me hacía sentir como si yo fuera su plan B, como si en algún momento de su vida se hubiese convencido de que no podía aspirar a alguien mejor y decidió conformarse conmigo. Me empecé a preguntar si ella realmente quería estar conmigo, o si yo simplemente era alguien que estaba ahí para rellenar el espacio hasta que algo más interesante apareciera. No era celoso, pero cuando alguien que supuestamente te quiere empieza a tratarte como una carga silenciosa, uno empieza a desconfiar de todo. Aún así, no tenía pruebas de nada, y a veces, quería convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Que el problema era yo, que estaba exagerando. Todo cambió una noche de sábado. Habíamos ido a un cumpleaños de uno de sus compañeros de trabajo. Gente que yo apenas conocía, pero que para ella eran su segunda familia. Como siempre, me tocó ser su sombra en un rincón mientras ella iba de charla en charla, bebiendo y riéndose con tipos que claramente coqueteaban con ella delante de mí. Y no es que me molestara que hablara con otros. Lo que me sacaba de quicio era que ella actuara como si yo no existiera. Después de un par de cervezas, fui al baño. Tardé, porque la fila era larga. Al volver, la vi en el pasillo, hablando muy cerca con un tipo. Lo reconocí, uno de sus jefes. No quiero sonar paranoico, pero no era solo la cercanía física, era el lenguaje corporal. Ella se reía diferente, se tocaba el pelo. Le puso la mano en el brazo al hablar. Yo había visto esa escena antes. Exactamente así me trataba a mí cuando nos conocimos. Me congelé. No hice una escena. No armé un escándalo. Esperé a que volviera a la mesa, y le dije que me sentía mal, que me iba. Me dijo, ¿vas solo? Asentí. Su expresión fue neutra, sin culpa, sin preocupación. Al día siguiente, me pidió disculpas. Dijo que estaba borracha, que no era nada, que el tipo solo le había contado algo del trabajo. Le creí a medias, pero no tenía cómo probar nada. Así empezó el descenso. Las semanas siguientes fueron una colección de pequeñas grietas, mensajes ocultos en su teléfono, risas nerviosas cuando yo preguntaba algo, horarios extraños en el trabajo. No eran cosas que pudiera señalar directamente y decir esto es trampa, pero sí lo suficiente como para que el corazón se te encoja. Un martes cualquiera, mientras preparaba café por la mañana, soltó sin que viniera a cuento. ¿Te das cuenta de que si terminamos, nadie te va a aguantar como yo? Me quedé en silencio. No entendía por qué había dicho eso. No lo digo mal, es solo que, tú eres muy básico, muy rutinario. No tienes chispa. Pero eres leal. Y eso es raro. Le dije que no era el momento para esas conversaciones. Ella solo se encogió de hombros, como si hablar de mi supuesta mediocridad fuera una cosa casual. Me fui a trabajar sin decir nada más, pero esas palabras me comieron vivo todo el día. Esa semana, empecé a mirar hacia atrás y a atar cabos. Como nunca presentaba a sus amigos nuevos, como hablaba de mí como si fuera un compañero de cuarto que le resolvía los asuntos prácticos, como las conversaciones profundas se habían extinguido hacía meses. Me di cuenta de que no solo estaba desconectada, ya no me respetaba. El golpe final vino en un correo electrónico. Sí, un maldito correo. Me llegó a la cuenta que usábamos juntos para pagos compartidos. Un resumen de una reserva de hotel en Milwaukee. A su nombre. Para 2 personas. En fechas que no correspondían con ningún evento de trabajo. Supuestamente estaba en una capacitación en otro lugar esa misma semana. No lo abrí de inmediato. Solo vi el asunto y el nombre del hotel. Sabía que tenía que enfrentarla. Pero no estaba preparado. Esa noche me quedé en la calle 1 hora antes de entrar a casa, pensando cómo carajo iba a manejar esto. Entré a casa con el corazón martillando fuerte, como si cada latido me empujara a girar en U y largarme. Pero no. Sabía que tenía que hacerlo. Ya no se trataba de sospechas o intuiciones, tenía pruebas, y aunque no fueran fotos ni confesiones grabadas, ese maldito correo decía todo lo que ella no
Ella estaba en el sofá, con una serie puesta en segundo plano y el celular en la mano. Ni se inmutó cuando abrí la puerta. Me observó de reojo y soltó un seco «¿Ya comiste?». Era increíble cómo podía fingir tanta normalidad después de haber estado con otro tipo en una habitación de hotel hacía menos de una semana. Me senté en la otra punta del sofá, con el teléfono en la mano. No supe por dónde empezar. No quería gritar, ni llorar, ni ponerme en plan víctima. Solo quería que admitiera lo que había hecho. Así, sin adornos, le mostré la pantalla del celular. No dije nada. Solo le extendí el dispositivo con el asunto del correo bien visible. Confirmación de reserva, 2 noches, hotel ***, Milwaukee. Lo miró. Durante 2 segundos, se mantuvo en silencio. Luego lo dejó sobre la mesa sin siquiera abrirlo, como si ya supiera exactamente de qué iba todo. Es un malentendido, dijo, y se estiró hacia el control remoto como si eso fuera todo lo que tenía que decir. Tuve que respirar profundo para no perder la cabeza. ¿Un malentendido? ¿Una reserva de hotel a tu nombre para 2 personas mientras me decías que estabas en Detroit con el equipo? Ella se encogió de hombros. Otra vez ese gesto. Ese maldito gesto que se había convertido en su respuesta a todo lo que no quería enfrentar. ¿Y con quién fuiste? Se giró, como si le fastidiara que no estuviera dispuesto a soltar el tema. ¿De verdad quieres saber? Esa frase fue el golpe final. No fue una negación. No fue una disculpa. Fue un aviso: si abrís esa puerta, te vas a arrepentir. Y aún así, asentí. Un tipo del trabajo. Pero fue una escapada. No es lo que piensas. Ni siquiera es algo serio. En ese momento, algo se quebró en mí. No fue enojo, ni tristeza. Fue como si alguien apagase una luz por dentro. Me di cuenta de que ya no sentía lo mismo. No había espacio para dolor. Había solo vacío. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Ella dudó. Unos meses. Yo, pagando cuentas, cocinando, preguntando cómo había sido su día. Mientras ella desaparecía emocionalmente y se iba de escapadas con su amante. Era como si me hubieran corrido del asiento del copiloto de mi propia vida sin avisar. No dije nada. Me levanté, fui al cuarto y empecé a meter cosas en una mochila. Ropa, el cargador del teléfono, la billetera. Ella vino detrás. ¿A dónde vas? ¿A dónde no estés tú? No gritó. No lloró. Solo dijo: ¿estás exagerando todo por una noche? No le contesté. No valía la pena discutir con alguien que definía la traición como un detalle menor. Ella se quedó en la puerta, cruzada de brazos. Me observaba como si no entendiera que había cruzado una línea que no tenía regreso. Como si yo fuera el que estaba reaccionando de forma desproporcionada. Me fui esa noche sin destino claro. Terminé en el sofá de un amigo, a quien apenas le di detalles. No podía decirlo en voz alta todavía. Era como si al contarlo, tuviera que revivirlo todo otra vez. Los primeros días fueron un caos. Dormía mal. Comía lo justo. Me la pasaba pensando en las 1000 señales que ignoré. Me sentía un idiota. No por haber confiado en ella, sino por haberme convencido de que yo era el que estaba fallando. Me había tragado la narrativa de que no era suficiente, que tenía suerte de que alguien como ella me prestara atención. Y lo peor era que, por un tiempo, me lo creí. Pasaron semanas. Cambié la cerradura del departamento, cancelé la cuenta compartida del banco, bloqueé su número. Ella intentó contactarme un par de veces al principio. Una vez, me dejó una nota en el buzón. Decía algo así como: sé que lo arruiné, pero nadie te va a amar como yo. El ego herido disfrazado de disculpa. Esa frase se me quedó grabada. No por su peso emocional, sino por lo equivocada que estaba. Nadie te va a amar como yo. Como si eso fuera algo bueno. Como si esa forma sucia, ausente, utilitaria de amar fuera algo a lo que alguien debería aspirar. Por primera vez en años, empecé a preguntarme qué quería yo. No qué quería ella. No cómo podía agradarle. No cómo ser suficiente para otro. Sino qué carajo quería yo para mi vida. Y fue ahí donde empecé a notarla. La barista. No me preguntes su nombre todavía. No quiero que pienses que esto se convirtió de golpe en una historia de redención amorosa. No fue así. Pero sí empezó con una taza de café, y una nota escrita con marcador azul que decía: tu cara triste merece más crema hoy, emoticono cara sonriente. La leí medio dormido, camino al metro, y me quedé helado. No por el contenido, sino porque había notado algo que nadie más parecía ver. Que yo estaba roto, que necesitaba una pausa. Que no era invisible, fue solo una nota. Pero para alguien que venía de una relación donde era un 0 a la izquierda, una simple nota fue como un parpadeo de luz al final del túnel. Después de esa primera nota, empecé a fijarme más en ella. No porque fuera increíblemente atractiva, ni porque me hubiera salvado con palabras mágicas. Era algo más sutil. Su presencia era ligera, pero firme. Estaba ahí cada mañana con una sonrisa real, no forzada, no de esas que se usan por contrato. Y, sin hacer escándalo, me empezó a devolver una rutina que ya me parecía inútil: levantarme, vestirme,
caminar hasta la cafetería, pedir lo de siempre. Lo de siempre fue tomando otro sabor. No sé si lo hacía con todos los clientes, capaz que sí, no me creía especial. Pero el día que escribió "Espero que tu día no sea tan lunes como parece", me sacó la primera risa genuina en meses. Y no fue una carcajada, no fue un momento de iluminación, pero sí fue un pequeño movimiento interno, como si algo empezara a descongelarse. Me la crucé un martes al cerrar. Yo salía del local de al lado con una bolsa de comida, y ella bajaba la persiana. Nos saludamos con ese gesto incómodo de dos personas que se han visto todos los días sin hablar más allá de lo necesario. Fue ella quien rompió el hielo. ¿Tú eres el tipo del latte deprimido? Lo dijo sin malicia, con una mezcla entre ironía y ternura que me agarró desprevenido. Me reí. Depende. ¿Eso es algo que ponen en la caja de comentarios? Ella negó con la cabeza. No, pero me gusta ponerle nombres a los clientes cuando aún no se atreven a hablar más de 3 palabras. Nos quedamos hablando ahí, en la vereda, mientras el frío se colaba entre los edificios. No fue una charla profunda. Ni siquiera hablamos de cosas importantes. Hablamos de música, de lo insoportable que era el jefe de ella, de lo mucho que odiaba preparar frappuccinos fuera de temporada. Pero fue fácil, natural. Esa noche me di cuenta de algo. Había pasado tanto tiempo explicando, justificando y sosteniendo una relación vacía, que se me había olvidado lo que era disfrutar una conversación sin expectativas, sin tener que impresionar a nadie. Al día siguiente, volví a la cafetería. Ella ya me esperaba con el café listo, pero esta vez sin nota. Solo me miró y dijo: «Hoy te ves un poco menos lunes». Y así fue como empezó. No le pedí su número. No intenté invitarla a salir. No tenía cabeza para eso todavía. Pero seguíamos hablando un poco más cada vez. A veces en la fila, otras cuando ya no había clientes. Ella se sentaba a comer su emparedado, yo fingía que no tenía apuro. Hablábamos de lo que fuera, la ciudad, la música, el trabajo, los vecinos raros, los sueños que no se cumplen. Una noche, no aguanté más. Me fui a casa y escribí en una hoja todo lo que me venía persiguiendo desde el día en que le descubrí la infidelidad a mi ex. Todo. No para enviárselo a nadie, solo para soltarlo. Fue como sacar basura acumulada de años. En esa carta improvisada, me permití odiarla. Me permití decir que no era mi culpa por no ser suficiente. Me permití enfurecerme por haber sido usado. Y me permití reconocer que lo que más dolía no era la traición, sino la forma en que ella me había hecho sentir invisible, como si mi presencia fuera un accidente que había que tolerar. Esa hoja se quedó en mi escritorio varios días. No tenía sentido romperla. Era testigo de que yo había vuelto a hablar, aunque fuera en silencio. Con el tiempo, la barista, voy a seguir sin decir su nombre por ahora, empezó a preguntarme más sobre mí. No esas preguntas típicas como ¿a qué te dedicas?, sino cosas reales. ¿Siempre te viste viviendo en esta ciudad? ¿Qué fue lo último que te hizo feliz sin motivo? ¿Hay algo que hacías de niño y dejaste porque alguien te dijo que no eras bueno? Me descolocaba, pero también me obligaba a pensar. Y pensar, en este caso, no dolía. Era como abrir ventanas que habían estado selladas. Una tarde de viernes, me dejó otra nota. Esta vez no en el vaso, sino dentro de una servilleta. Decía: «No sé por qué, pero me dan ganas de que sonrías más seguido. No por mí, por ti». La guardé. La tengo aún, doblada en 4 dentro de un libro que nunca terminé. Y ahí fue cuando empecé a sentir otra cosa. No amor. No atracción instantánea. Sentí cuidado. Sentí que alguien se había detenido en mí, sin exigencias, sin condiciones. Como si yo no tuviera que demostrarle nada para ser visible. La primera vez que le conté que salía de una relación larga que había terminado feo, lo dije sin detalles. Ella no preguntó. Solo dijo: «Cuando quieras hablar de eso, no te preocupes por sonar patético. Todos lo hemos sido». Y eso fue todo. No quiso saber más. Me dejó espacio. Esa fue la clave. Ella no intentó llenarme el vacío. No vino a salvarme ni a reconstruirme. Solo me ofreció un lugar donde no tuviera que fingir que estaba bien. Y en ese lugar, empecé a sentirme otra vez, yo. Había algo en su manera de estar en el mundo que me desarmaba. No era alguien que hablara demasiado de sí misma, pero cuando lo hacía, era directo, sin adorno, sin esa necesidad de impresionar o parecer interesante. A veces me contaba cosas pequeñas, como que aprendió a andar en bicicleta a los 14 porque su madre no tenía tiempo de enseñarle antes, o que su mayor miedo era convertirse en una de esas personas que se quedan en el mismo sitio no porque les guste, sino porque se rindieron. Yo la escuchaba y me sentía fuera de lugar. No por ella, sino porque llevaba años sin tener una conversación en la que no tuviera que cuidar cada palabra como si caminara sobre cristales. Mi ex era experta en convertir una broma mal calculada en una semana de frialdad. Con ella, la barista, las palabras eran simples, no necesitaban manual de instrucciones. Habíamos pasado ya casi 2 meses hablando casi todos los días. A veces eran charlas cortas, de 5 minutos. Otras veces, cerraba la cafetería y nos quedábamos afuera,
con una cerveza comprada en la esquina, hablando sin mirar el reloj. Aún no la había invitado a salir. Me costaba. Tenía miedo de que todo se rompiera. De que lo que había empezado como algo honesto se contaminara con la expectativa. Un día, ella se adelantó. Fue un miércoles. Me sirvió el café, como siempre, y me lo entregó con una nota. Esta vez, escrita en la tapa con marcador permanente. Decía: ¿y si esta vez, en lugar de palabras, probamos con una cena? La miré. Me sonrió. No nerviosa, no expectante, solo sonrió como quien lanza una piedra al agua y espera a ver cuántos círculos se forman. Asentí. Sí. Me encantaría. Fuimos a cenar a un restaurante pequeño en Wicker Park. Nada pretencioso, pero con una de esas atmósferas en las que podés pasar 3 horas sin darte cuenta. Ella pidió vino, yo cerveza. No hablamos de nuestras exparejas. No hablamos de traumas. Hablamos de libros que nunca terminamos, de los peores trabajos que habíamos tenido, de películas que nos cambiaron más de lo que queríamos admitir. Y cuando nos quedamos en silencio, no se sintió incómodo. Fue la primera cita que no parecía una entrevista disfrazada. No había un objetivo. No había una lista mental de ver si es compatible, ver si me conviene. Era solo 2 personas intentando compartir el mismo espacio sin que una invadiera a la otra. Después de esa noche, empezamos a vernos fuera de la cafetería. A veces para cenar, a veces solo para caminar. Ella tenía un ritmo raro. A veces se quedaba callada por mucho tiempo. A veces se iba sin avisar por un día o 2. Me dijo que era algo que tenía desde siempre, que su manera de cuidar a los demás era desconectarse cuando sentía que empezaba a cargar con más peso del que podía. No me molestaba. Al contrario, me daba paz saber que no estaba intentando complacerme ni ajustarse a nada. Mientras tanto, mi ex empezó a aparecer. Primero fue un mensaje frío, como quien lanza un anzuelo sin cebar. Vi una foto tuya. Te ves diferente. No contesté. Después, un mail. Un párrafo largo sobre cómo había sido todo un malentendido, cómo extrañaba mi estabilidad, cómo nadie la entendía como yo. Dijo que Cody, sí, así se llamaba el otro tipo, aunque nunca lo había nombrado antes, había resultado ser solo una ilusión y que, en retrospectiva, nuestra relación era lo único real que había tenido. Lo leí 2 veces, no por dudas, sino por rabia contenida. Porque aún tenía la capacidad de reescribir la historia en su favor. Porque hablaba de amor, cuando lo que ella había hecho fue dejarme como un mueble olvidado en un cuarto oscuro. No contesté ese tampoco. Pero algo sí hice, le conté a la barista. No todo, pero lo esencial. Que había estado en una relación con alguien que no me valoraba. Que me había engañado. Que había intentado volver cuando ya no tenía a dónde más ir. Ella escuchó sin interrumpir. Sin decir qué perra, sin emitir juicio. Solo escuchó. Y luego dijo algo que todavía me golpea cuando lo recuerdo. Qué suerte que saliste. No por ella. Por vos. Porque hay gente que confunde amar con necesitar. Y vos te estabas dejando consumir. Me quedé callado. Porque tenía razón. Porque por primera vez en mucho tiempo, no me sentía necesitado. Me sentía visto. No como un proveedor de estabilidad. No como un acompañante útil, sino como una persona que, con todo su pasado roto, todavía podía ser alguien digno de cuidado. Esa noche dormí en su casa por primera vez. No pasó nada sexual. Solo dormimos, juntos, respirando el mismo aire sin tener que fingir. Me desperté en medio de la noche y la vi dormida de lado, con una mano extendida hacia mí, como si en sueños también supiera que yo necesitaba eso, alguien que no me soltara. Y ahí, en medio de la oscuridad, me dije, esto sí se parece a algo real. Empezar de nuevo con alguien cuando todavía llevas las cicatrices frescas de una relación pasada no es como en las películas. No hay fuegos artificiales, ni música épica de fondo. Hay momentos raros, silencios incómodos, reacciones desproporcionadas a cosas mínimas. Hay miedo. Mucho. Miedo a confiar, miedo a que te pase lo mismo, miedo a cagarla sin darte cuenta. Ella lo entendía. Por eso, nunca me presionó para que superara lo anterior. No era de esas personas que creen que el dolor tiene una fecha de vencimiento. Me dejaba procesar a mi ritmo. A veces yo hablaba de cosas que no debería haber dicho en una nueva relación. Cosas como cuando mi ex hacía esto, yo antes pensaba que eso era normal. Y ella no se molestaba. No me comparaba. No se lo tomaba personal. Solo escuchaba. Me miraba de frente, como si entendiera que no estaba hablando de otra persona, sino de mí intentando entender quién había sido. Pasamos el otoño conociéndonos sin apuro. No éramos oficialmente novios. No necesitábamos decirlo. Éramos 2 personas que se buscaban a diario. A veces dormíamos juntos. A veces no. Ella tenía días oscuros también. Había estado en relaciones donde la minimizaron. Donde le dijeron que era demasiado intensa, demasiado emocional, demasiado para alguien tan normal. Y tenía miedo de volverse eso otra vez. Así que los 2 nos movíamos con cuidado. No para evitar lastimarnos, sino para no repetir lo mismo de siempre.
Una tarde, mientras paseábamos por Humboldt Park, me preguntó: ¿qué piensas cuando alguien te dice que te quiere? Le dije la verdad. Pienso que va a doler después. Ella asintió, como si fuera la respuesta que esperaba. Yo pienso que es una advertencia, me dijo. Como cuando ves un cartel que dice zona de derrumbes. Sabes que va a pasar algo. No sabes cuándo. Pero te quedas igual. Nos reímos, pero ninguno de los dos bromeaba realmente. Estábamos diciéndonos las cosas como eran, que amábamos con miedo, pero amábamos igual. Fue también por esos días que me enteré que mi ex se había mudado del departamento que compartimos. Me lo dijo un amigo en común. Yo ya había sacado mis cosas hacía meses, pero la idea de que ella finalmente había dejado el lugar cerró una etapa que yo no sabía que seguía abierta. Fue extraño. Una mezcla de alivio y desorientación. Como si al irse ella, el capítulo quedara oficialmente sellado. Ya no quedaba rastro de lo que alguna vez llamamos nuestra vida juntos. Un sábado, me topé con una vieja carpeta en Google Drive. Era un álbum de fotos de hace 2 años. Vacaciones juntos, risas falsas, poses ensayadas. Lo miré todo en silencio. No sentí nostalgia, sentí rabia. No por lo que pasó, sino por cómo había aprendido a fingir. Yo me veía en esas fotos como alguien que estaba tratando desesperadamente de parecer feliz, de que ella no se fuera. Y ahora, estaba con alguien que me aceptaba incluso cuando no tenía nada bueno que mostrar. Esa noche, fui a verla. Llevé vino. Ella me recibió con una camiseta enorme, el pelo desordenado y los pies descalzos. Ningún esfuerzo por impresionar. Solo ella, como era. Me senté en su sofá. No hablamos mucho. Puse el vino sobre la mesa y le conté de las fotos. Le dije lo que había sentido. Lo que no sentí. Ella se acercó. Me tocó el pecho con 2 dedos y dijo: ¿sabes qué noto? Que ya no estás corriendo detrás de nada. ¿Qué quieres decir? Antes tenías esa mirada de perro que vuelve a la puerta aunque lo echen. Ahora no. Estás acá porque querés, no porque necesitas. Y era verdad. Había estado tantos años forzándome a encajar en un molde que no me servía, que me había olvidado de cómo se sentía simplemente estar. Respirar sin pedir permiso. Esa noche sí nos acostamos. No como premio a nada. No como desenlace obligatorio. Fue algo que simplemente pasó. Como una continuidad de la intimidad que veníamos construyendo desde el primer café. Fue lento, sin espectáculo. Con pausas. Con risas incómodas. Con respiraciones entrecortadas. Y fue real. Al día siguiente, me desperté primero. Ella dormía con la boca entreabierta, abrazando una almohada. Me quedé mirándola un rato, y no me sentí culpable. No me sentí atrapado. No sentí miedo. Solo pensé, esto no es lo que imaginé cuando pensaba en rehacer mi vida, pero tal vez por eso funciona. Fue en ese instante que entendí algo clave. No se trataba de encontrar a alguien mejor que mi ex. No se trataba de demostrarle a nadie que sí podía estar con alguien que me quisiera. Se trataba de dejar de vivir para compensar algo. Dejar de demostrar. Dejar de perseguir la validación como un perro con hambre. Ella, la barista, nunca quiso salvarme. Nunca me vendió fantasías. Solo me vio. Me ofreció un café, una nota, una charla, y me dejó decidir si quería quedarme. Yo decidí quedarme. Después de esa noche, algo cambió. No entre nosotros, eso ya estaba bastante claro, sino en mí. Empecé a moverme distinto. A hablar con más pausa. A tomar decisiones sin la sombra de alguien detrás juzgando cada paso. Me encontraba saliendo del trabajo y, sin pensarlo, caminaba hacia su cafetería aunque ya supiera que no estaba ahí. A veces solo necesitaba ver el lugar. Como un recordatorio físico de que todo lo que había vivido antes no era lo único que el mundo tenía para ofrecer. No se lo dije, pero guardé todas las notas que me dejó desde el primer día. Algunas estaban arrugadas, otras manchadas de café. Un par incluso con errores ortográficos. Pero las guardé todas. Era como un archivo secreto de momentos honestos. Pequeños fragmentos de algo que no había sido forzado. No era amor todavía. O tal vez sí, pero no ese amor ruidoso, hollywoodense. Era más una certeza tranquila. Como saber que tu abrigo va a estar colgado en el mismo lugar cuando bajes al vestíbulo, o que el agua de la ducha va a salir caliente cuando lo necesites. Esa clase de estabilidad. Sin adornos. Mi ex volvió a aparecer. Porque claro, nunca desaparecen del todo, ¿no? Esta vez no fue con palabras dulces ni promesas de redención. Fue una publicación en redes, cuidadosamente diseñada para llamar mi atención. Una selfie en un café con alguien nuevo, etiquetas, ubicaciones, hashtags como empezar de cero, mejor sin drama, reconstruyéndome. La bloqueé. Otra vez. No porque me molestara verla con alguien, sino porque sentí que estaba usando mi presencia digital como escenario para su nueva narrativa. Y yo ya no quería formar parte de su guión. Ni como antagonista, ni como extra. Volví a casa ese día y lo hablé con ella, la barista, mi barista, mientras preparábamos algo en su cocina. Le conté del post. De cómo mi ex había intentado vender esa versión curada de sí misma. Ella no dijo mucho.
Solo sirvió 2 vasos de agua y me miró. ¿Querés saber lo que pienso? Asentí. Que hay personas que no saben vivir si no tienen un público. Vos no eras una pareja. Eras un espejo donde ella podía practicar su discurso. Lo que te dolió no fue solo que te traicionara, sino que después pretendiera ser la víctima de su propia historia. Esa noche, le confesé que le tenía miedo a repetir el patrón. Que a veces, incluso con ella, me encontraba buscando señales de que todo se iba a romper. Le dije que me había acostumbrado tanto a que me dejaran de querer sin aviso, que ya ni sabía cómo se sentía confiar del todo. Y en vez de decirme conmigo eso no va a pasar, simplemente dijo, si alguna vez pasa, te lo digo, de frente. Y si vos algún día sentís que ya no querés esto, también me lo decís. Pero hasta que eso pase, acá estamos. Sin promesas de por vida, solo presentes reales. Sentí una mezcla de alivio y terror. Porque sí, era justo lo que necesitaba oír, pero también era lo más honesto, y por lo tanto lo más frágil, que alguien me había dicho. Cerca de diciembre, decidimos hacer un viaje corto. Nada demasiado planeado. Un fin de semana en Michigan, a una cabaña cerca del lago. Frío, silencio, árboles pelados y chimenea. No era glamoroso, pero se sintió como lo más íntimo del mundo. Durante ese viaje, me di cuenta de cuán distinto era estar con alguien que no quería convertir todo en una película. No hubo fotos forzadas. No hubo declaraciones en Instagram. No hubo necesidad de demostrarle nada a nadie. Éramos solo nosotros, cocinando panqueques en una cocina prestada, leyendo libros al azar, peleando por quién tenía que ir a buscar más leña. Una tarde, mientras mirábamos el lago congelado desde una colina, ella se acercó, me puso la cabeza en el hombro y dijo, no sé si esto va a durar, pero hoy sí quiero estar con vos, y creo que eso ya es bastante. No era una declaración épica, no era te amo, pero era algo 1000 veces más valioso, ¿verdad? Cruda, consciente, libre de fantasía. Y eso, para mí, fue más importante que cualquier promesa, porque venía sin presión. Sin condiciones, sin manipulación. Volvimos de ese viaje como si hubiéramos sellado un pacto invisible. No hablamos de formalizar nada. No hubo somos novios. No hacía falta. La conexión era clara. El vínculo estaba ahí. Un día, abrí mi cuaderno de dibujos, uno que no tocaba desde antes de la ruptura con mi ex, y empecé a dibujarla. Sin avisarle. Sin decir que era ella. Solo dejé que la mano hiciera lo que quería. Tardé días en terminarlo. No porque fuera complicado, sino porque tenía miedo de hacerlo mal, de no hacerle justicia. Cuando se lo mostré, se quedó en silencio unos segundos, y luego dijo, nunca supe que alguien podía mirarme así sin pedirme que cambiara. Lo enmarcó. Lo colgó en su pasillo, no en la sala, no en el dormitorio, en el lugar donde solo ella podía verlo todos los días al salir de casa, como una forma de recordarse, o recordarme, que lo que estábamos construyendo era real, incluso si nadie más lo veía. Hacia enero, empecé a notar algo que no esperaba, ya no pensaba en mi ex todos los días, ni siquiera una vez por semana. De vez en cuando, sí, un recuerdo suelto, una frase, una escena que se colaba en la mente sin avisar. Pero se desvanecía rápido, como una notificación que uno decide ignorar. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había perdido protagonismo. La vida con ella, la barista, aunque ya hacía rato que no era solo eso, había empezado a tener su propio ritmo. Las cosas no eran perfectas, claro. Había diferencias, discusiones pequeñas, malentendidos tontos, pero la diferencia estaba en cómo los manejábamos. No había ese juego silencioso de castigos emocionales. Nadie se iba sin decir nada. Nadie usaba el silencio como arma. Una noche, mientras cenábamos en mi departamento, ella ya dormía ahí más de la mitad de la semana, le pregunté, ¿alguna vez pensaste que esto no iba a funcionar? Ella terminó de masticar, tomó un sorbo de vino y dijo, todas las semanas. Me reí. Pero ella seguía seria. No molesta, solo honesta. Pero después recuerdo que no estoy esperando que funcione como un reloj. Solo quiero que funcione como una persona. Con errores, con pausas, con sus días de mierda. Y vos no intentas ser perfecto, solo estás. Y eso, para mí, es suficiente. Esa noche supe que no necesitaba escuchar te amo. Porque esto era amor, incluso sin las palabras. Un día, volviendo del trabajo, me crucé con un conocido que también era amigo de mi ex. No hablábamos desde la ruptura. Me saludó con algo de incomodidad, como si esperara que yo lo evitara. Pero nos quedamos charlando unos minutos, y no sé si lo hizo por torpeza o porque pensó que yo aún no lo sabía, pero terminó diciéndome que ella había vuelto con Cody, que se habían ido juntos a vivir a otro estado, y que al parecer ahora estaban estables. No sentí nada, ni rabia, ni envidia, ni alivio, solo, nada. Cuando llegué a casa, ella ya estaba en mi cocina, descalza, cantando algo a media voz mientras servía arroz en un bol. Le conté lo que me habían dicho. No como noticia bomba,
sino como quien informa que va a llover mañana. Y, nada. Me pareció curioso. Es como si me hablaran de otra persona. Ella se acercó, me abrazó por la espalda y dijo, capaz que ya sos otra persona también. Y sí. Tenía razón. Un par de semanas después, ocurrió algo inesperado. Mi ex me escribió. No un mensaje cualquiera. Un correo largo, de esos que uno redacta varias veces antes de enviar. No pedía volver. Ni se hacía la víctima. Era una especie de confesión. Decía cosas como, nunca supe lo que era tener algo bueno hasta que lo perdí. Me pasé años tratando de sentirme especial a través de los ojos de otros, y nunca miré lo que tenía justo al frente. Sé que fui cruel. Sé que no te valoré. No espero perdón. Solo quería que lo supieras. Lo leí 2 veces, y después lo cerré. Se lo conté a ella. Lo escuchó en silencio, como siempre. ¿Y vas a responder? No. No hay nada que decir. Ella no me pidió que lo eliminara. Ni que cortara todo contacto, por respeto. Solo me miró como se mira a alguien que ya tomó una decisión correcta sin necesidad de discutirla. Esa noche salimos a caminar. Sin rumbo. Terminamos en un parque donde había un grupo de desconocidos tocando música en círculo. Nos sentamos a escucharlos, sin hablar. Era uno de esos momentos que no necesitaban explicación. Ahí me di cuenta de algo. Mi ex me había dicho una vez que nadie más me iba a amar porque era patético, que yo era gris, un tipo común, que si no estaba con ella, me iba a quedar solo. Y durante mucho tiempo, lo creí. Me lo tragué como quien acepta una sentencia. Pero ahora estaba ahí, bajo un cielo gris de Chicago, con una mujer que no solo me quería, sino que me veía. No porque yo fuera excepcional. No porque tuviera potencial. No porque pudiera ser mejor si me esforzaba. Sino porque era yo. Y eso, juro por lo que sea, se sintió como libertad. Unos días después, volví a recibir un mensaje. Pero esta vez no era de mi ex. Era de alguien más. Una excompañera del colegio que, al parecer, había visto una foto mía con esa chica nueva con la cara de poema triste. Así la describió. Me preguntó si estaba feliz. Así, sin rodeos. Le respondí que sí. Que no era una felicidad de fuegos artificiales. Era una felicidad de cosas pequeñas, de cenas sin tensión, de risas inesperadas, de domingos sin planes. Me dijo que eso era lo más real que había escuchado en mucho tiempo. Y por primera vez, sin sentir la necesidad de justificarme, entendí algo. No necesitaba gritarle al mundo que estaba bien. Estaba bien. Y punto. Los meses pasaron sin que me diera cuenta. Lo noté una tarde de abril, cuando volvíamos del supermercado y ella me preguntó si quería ayudarla a colgar unas luces nuevas en su balcón. Ese balcón que, sin que lo hubiéramos planeado, ya era nuestro lugar para cenar cuando no teníamos ganas de hablar con nadie más. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que ya no pensaba en el futuro con esa ansiedad que solía tener. No me proyectaba 10 años adelante intentando adivinar si esto iba a durar. Solo pensaba en el presente. En qué tornillo usar. En si las luces eran demasiado cálidas. En si la pizza estaba quemándose en el horno. Había empezado a volver a dibujar. A escuchar música con atención. A salir solo sin sentirme desubicado. A no tenerle miedo al silencio. Me sentía en casa incluso en lugares desconocidos, porque estar con ella había convertido la rutina en un refugio. Una noche, mientras lavábamos los platos, me miró y me dijo, ¿te acordás cuando te decía que no sabía si esto iba a funcionar? Sí. Me acuerdo perfecto. Bueno, no sé cuándo dejó de darme miedo que no funcione, pero hace tiempo que ya no pienso en eso. No necesitábamos más. No necesitábamos anillos, ni títulos, ni frases sacadas de una película romántica. Solo saber que estábamos bien, que estábamos eligiéndonos cada día sin obligación. Y eso, descubrí, es el tipo de compromiso más fuerte que existe, el que no se firma, el que no se exige, el que simplemente sucede. Meses más tarde, estábamos en un pequeño bar viendo tocar a un grupo de jazz que ella amaba. Sonaba todo viejo, distorsionado, como sacado de una película antigua. Ella estaba con la cabeza en mi hombro, y entre canción y canción, me susurró. Me dan ganas de decirte algo. ¿Qué cosa? Que te quiero. Pero no te asustes. No me debes nada. No respondí con palabras. Solo le agarré la mano. Y en ese apretón mudo iba todo lo que había aprendido en este proceso, que a veces, el amor más real es el que no se anuncia con trompetas, sino el que crece en las grietas que otros dejaron. Un día, decidí publicar una foto. Solo una. La primera vez desde la ruptura con mi ex que compartía algo personal en redes. Era una foto simple, ella en la cocina, riéndose con una taza en la mano, su pijama lleno de dibujos tontos de dinosaurios. El pie de foto decía, nunca más me digas que soy demasiado simple. Alguien me enseñó que en lo simple puede haber todo lo que importa. No pasaron ni 10 minutos cuando me llegó un mensaje. Sí, de ella. Mi ex. Solo decía. Así que al final encontraste a alguien que te aguantara. ¿Quién lo diría? Y ahí supe que nunca lo había entendido.
No se trataba de que alguien me aguante, se trataba de que alguien me valore sin intentar cambiarme, de dejar de buscar personas que me hagan sentir menos para yo esforzarme más, de estar con alguien que no me quiera por lo que puedo ofrecerle, sino simplemente por cómo soy cuando estoy en paz. No le respondí. La bloqueé. Esta vez, sin pensarlo dos veces, porque no me quedaba nada por decirle. Todo lo que alguna vez quise demostrarle, ya no importaba. Hoy, si alguien me preguntara qué cambió, respondería algo que ella me dijo una vez, justo antes de quedarse dormida, medio en susurros. Estar con vos no se siente como un logro, se siente como una elección tranquila. Y eso es todo lo que necesito. No tengo final feliz que vender. No hay boda en París ni anillo de compromiso comprado en secreto. Pero todas las noches, antes de dormir, ella me pregunta si quiero té o mate, y yo le respondo que sí, aunque a veces ni tenga ganas. Y después se ríe porque siempre se me enfría. Y yo la miro, y pienso, acá es. No donde hay fuegos artificiales, donde hay paz.